Hola, ¿cómo estáis? Arrancamos hoy el módulo 1 que va a tener dos sesiones, la de hoy y otra la semana que viene. Como recordaréis, vimos la sesión anterior el artículo de Boaventura de Sousa Santos y Leonardo Abrichter sobre ampliar el canon democrático, y ahí analizamos cómo había una serie de pasos que fueron vaciando a la democracia de contenido. Hay una expresión que os la mencionábamos, que es la que se usa sobre todo en derecho constitucional para explicar lo que se conoce como el parlamentarismo racionalizado, que no es sino, sobre la experiencia de la República de Weimar, impedir que el Parlamento, da igual que sea la sede de la soberanía popular, pueda dificultar la tarea del Ejecutivo. Y en ese sentido, lo que se hizo fue ir vaciando de contenido los parlamentos e ir entregando a los ejecutivos, incluso no a los ejecutivos, sino a instancias semigubernamentales, la tarea de la gestión política de las democracias occidentales. Al final, lo que primaba era la gerencia de lo colectivo y se iba vaciando de contenido toda la discusión acerca de cuáles eran esos elementos, ¿no?, que debieran ser implementados, que debieran ser puestos en marcha. Señalamos algunos de los autores centrales de la ciencia política, citamos a Adal, a Liebhardt, citamos a Bobbio, citamos a Townes, y como ya digo, se fue vaciando el contenido de la democracia para convertirse en una definición procedimental sobre la cual vamos a volver repetidas veces a lo largo de este curso. Utilizamos una serie de conceptos clave como la economía de las escalas, la comprensión de los partidos como empresas, el concepto de representación, que insistíamos, ¿no?, que la democracia representativa, a diferencia de la democracia anterior, impedía que el cuerpo ciudadano mandatase a los gobernantes. Ahí la lectura obligatoria, que os la vamos a adjuntar para quien quiera verla, es el discurso a los electores de Bristol, de Edmund Burke, ¿no?, donde él señala que cuando tú nombras un representante, hasta pasados 4 años no tienes nada más que contarle. Aquí hay que problematizar un elemento, y es importante que lo tengamos claro, y es que hay una parte de razonabilidad en ese planteamiento. Decía Burke en ese discurso: ¿cómo es posible que la gente de Bristol mandate a un diputado para que vaya al Parlamento Nacional donde no puede decidir nada, puesto que tendría que regresar de nuevo a la Asamblea para aprobar aquello que sea fruto de la discusión con otros mandatados del conjunto de la nación? En ese sentido, Burke va a decir: no tiene sentido que nosotros podamos parlamentar aquí de nada, porque si tenemos que regresar cada uno a nuestra circunscripción a que nos vuelvan a aprobar lo negociado, esto sería un bucle ad infinitum que impediría la eficiencia. Claro, esa parte de verdad no lleva, como hace Burke, a asumir que votas si dentro de 4 años solventas, votando otro partido, lo que entiendas que ha sido traicionado del programa que tú aprobaste. Parece que debiéramos, cuando menos en el siglo XXI, ir un poquito más allá de las conclusiones que se sacan en el siglo XVIII, pero sí que es importante problematizar esta tensión que ya se ve absolutamente clara entre eficiencia y democracia. Como los ejecutivos, como minorías con capacidad rectora, tienen que renunciar, o argumentan, cuando menos, que tienen que renunciar a la voluntad y a la gestión de las mayorías para poder llevar a cabo sus gestiones. Apuntemos otro elemento de problematización. No es igual un Estado en el siglo XXI que en el siglo XIX. ¿Por qué? Por la cantidad de tareas de las cuales se encargan los Estados hoy en día. Mentiríamos si no reconociéramos que no puede ser igual un Estado que en la media europea maneja el 50% del Producto Interior Bruto, menor en América Latina y mucho menor en África. Insisto, no podemos comparar un Estado que maneja la mitad de la riqueza de un país con un Estado del siglo XIX que gestionaría una ínfima parte de esa riqueza nacional. En el momento en que el Estado tiene que ser responsable de una parte mayor de la riqueza, parece razonable que también tiene que rendir cuentas de cómo va a gestionar esa riqueza. Por tanto, fijaos, si no hacemos esta reflexión, estamos siendo rehenes, como es el caso
en nuestras democracias de los técnicos. Es decir, que no asumir la complejización de nuestras sociedades implica, a su vez, ser rehenes de las decisiones de los técnicos, porque ni siquiera estamos pensando la complejidad que está incorporando la gestión de lo colectivo. Por cierto, hay un concepto que, ahora que lo estamos mencionando, conviene clarificar, que es el concepto de complejidad. No confundamos complejidad con complicación. Una sociedad compleja es una sociedad muy diferenciada, es una sociedad donde cada una de las partes tiene su propia lógica. Una sociedad donde, como diría Luhmann, los compartimentos estancos de la sociedad funcionan como cajas negras para los otros ámbitos sociales, que por tanto son incomunicables. Dicho en un ejemplo, la lógica de un hospital no es la lógica de una universidad, que no es la lógica de un cuartel, que no es la lógica de un centro comercial, que no es la lógica de una iglesia, ¿no? Y por tanto, esas lógicas parciales, esas lógicas que se autorreferencian, van construyendo en esa autorreferencia también la posibilidad de construirse, que es el concepto de autopoiesis de Luhmann. Es decir, que la mayor complejidad social implica que cada parte va exigiendo su propio gobierno, o cuando menos sus propias referencias. Cuidado, que en esta complejización Luhmann va a sacar la conclusión en la línea de Lyotard y todos estos posmodernos que plantean el fin de los grandes relatos, de que ya no hay ninguna lógica que pueda sumar todas las partes. Es decir, que esa mayor complejidad de los diferentes elementos sociales tiene como conclusión el hecho de que ya no hay un elemento organizador del conjunto de la sociedad. De manera mucho más clara, te van a decir estos autores que el Estado ha perdido la posibilidad de gobernar la sociedad. Y no lo dicen siempre con la misma claridad, pero van a sacar como conclusión lógica: si el Estado no es capaz de gobernar el conjunto de la sociedad, la única instancia que es capaz de hacerlo es, obviamente, el mercado. Es decir, el juego de la oferta y la demanda que va permeando todos los ámbitos de nuestra sociedad. Bueno, yo creo que con estos elementos quedan claros estos asuntos introductorios que hemos planteado. Os invito a que miréis con detenimiento el artículo de Boaventura de Sousa Santos y Abrizer, porque es un resumen de miles de páginas. Es un resumen muy relevante que nos permite, ya digo, sintetizar un debate de hondo calado. Bien, pasamos a la segunda parte, donde nos hemos referenciado en el gobierno de las palabras. Os lo hemos mandado, quien quiera el libro entero, creo que lo hemos mandado, pero quien quiera lo puede encontrar en mi página, web, en el libro que salió editado por Fondo de Cultura Económica. Bien, hemos señalado tres grandes elementos que vamos a intentar resumir para no hacer muy tediosa esta sesión, pero que son elementos de mucha enjundia. El primero lo hemos llamado "nos robaron las palabras", la confusión de la época y la reinvención de la política. La idea central de este módulo tiene que ver con lo que muchos autores expresan como transición paradigmática. ¿Qué significa la idea de transición paradigmática? Significa que había un paradigma que se está marchando y hay un paradigma que está en el horizonte, pero que todavía no ha llegado, ¿no? Son muchos los autores que son conscientes de que estamos en algo diferente. La ciencia social siempre, como una disciplina, científicamente humilde, siempre se ve abocada a utilizar trampas, ¿no?, para explicar las transformaciones, y por eso constantemente utilizamos prefijos. Si uno mira a una buena parte de los autores de las ciencias sociales que quieren explicar esta nueva realidad, nos encontramos con que van a hablar por supuesto, de posmodernidad, de segunda revolución industrial, de posfordismo, es decir, de una serie de prefijos que lo que quieren dar cuenta es lo que con mucho genio explicitó Gramsci, cuando quiso señalar una crisis con muchos elementos parecidos a la actual. Una crisis que también era una crisis, como dice Said, de sentido, ¿no? Y decía que la crisis se caracteriza por un tiempo en donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y en ese momento, dice Gramsci, es cuando surgen situaciones mórbidas, es decir, cuando surgen los monstruos, surgen las enfermedades, que hay que entenderlas como esa gente que, pese a que lo viejo
ya no vale, lo dan como perfectamente válido, porque aún no se ha ido. Pero cuidado, que no hay menor enfermedad en la gente que da por advenido lo prometido, pero que todavía no está aquí. Y en nombre de ese futuro luminoso que lo ven en el horizonte, pero que no ha llegado, pueden tomar decisiones que no sean menos monstruosas. Bien, la transición paradigmática, es decir, este mundo que se está marchando y no se termina de marchar, y este mundo que viene pero que no termina de advenir, lo hemos resumido en lo que ocurre con tres grandes autopistas. Tres grandes autopistas que son el corazón que tenemos que analizar para saber dónde estamos. En las ciencias sociales necesitamos algún tipo de laboratorio, porque si no, explicar absolutamente todo nos marearía, ¿no? Nos haría sentirnos como niños huérfanos en mitad de una tormenta. Son demasiados elementos los que había que analizar, y si no los ordenamos somos rehenes del propio caos que estamos intentando definir. Nosotros hemos seleccionado tres grandes autopistas que nos ayudan para explicar la situación en cualquiera de nuestros países, da igual el continente. Tienen que ver también estas tres grandes autopistas con lo que ha sido la generalización de un modelo económico, político e intelectual por parte del mundo occidental. Es indudable que la hegemonía durante los últimos siglos de los modelos eurocéntricos han hecho de alguna manera pauta de lo que eran los accidentes concretos, ¿no?, de nuestros países. Dicho de manera más clara, las tres autopistas que nos sirven para todos los países es la autopista del desarrollo del sistema capitalista, la autopista del desarrollo de los estados modernos, de los estados nacionales modernos, y la autopista de desarrollo del pensamiento de la modernidad. Es muy importante entender que no ha habido siempre capitalismo, que no ha habido siempre estados nacionales y que no ha habido siempre modernidad. Es decir, que antes del sistema capitalista había fórmulas feudales, precapitalistas. Antes del Estado Nacional había lo que llamaba Hegel la poliarquía, o formas estatales que no tenían el elemento de permanencia que caracteriza a los Estados nacionales, y antes de la modernidad estaba el pensamiento teocrático, religioso, el pensamiento previo, ¿no?, a este entronamiento de la razón que conocemos como modernidad. Bien, estas tres grandes autopistas hoy están en crisis. Es importante entender que la palabra crisis viene del mundo de la medicina. Es un concepto griego que hace referencia al cuerpo enfermo. Cuando el cuerpo enfermo o sana o muere, ese es el momento crítico. Crisis es decisión, ¿no? La crisis, la decisión es la que va a zanjar esa enfermedad hacia el lado de la salud o hacia el lado de la máxima entropía, de la desaparición, ¿no? El momento de crisis sirve para señalar que estos tres grandes desarrollos, estas tres grandes autopistas, hoy en día están sometidas a profundísimas tensiones. La del sistema capitalista quizá no conviene ahora mismo detenernos, porque quizá es la más evidente. Aunque hacemos una salvedad, invitamos a todos los alumnos y alumnas a que tengan definiciones claras de lo que es el sistema capitalista. No podemos detenernos ahora, pero es muy importante saber cuáles son los elementos que caracterizan a una sociedad como capitalista, porque rasgos del capitalismo siempre ha habido en la historia. Pero hablamos de capitalismo cuando determinados rasgos se hacen hegemónicos, ¿no? Es decir, privatización de los medios de producción, definición general en el ámbito del mercado de qué se produce y a qué precio se produce sobre la base de la oferta y la demanda, cambio de las formas de intercambio tradicionales que se basaban en la idea mercancía, dinero, mercancía, por la fórmula dinero, mercancía, dinero prima, es decir, dinero incrementado. La mercantilización de todos los bienes, es decir, el sometimiento a la ley del valor, es decir, su conversión en mercancía de cualquier ámbito de la sociedad, sea el amor, el ocio, el conocimiento, la vivienda, el alimento, cualquier ámbito. Y quizá un último elemento también importante para señalar dentro de las sociedades capitalistas es su sujeción constante a crisis, es decir, el sistema capitalista es un sistema sometido a crisis permanentes. Bueno, pues hoy estamos en una crisis que conviene igualmente que con Marx recordemos un elemento esencial. Siempre el pensamiento crítico y aún más los partidos políticos de la izquierda se han equivocado al querer señalar que la última crisis siempre era la definitiva y que ya el sistema capitalista iba a caer. Al final hemos visto que lo que cayeron fueron los países del este, los países de la órbita soviética y la propia Unión Soviética, que desaparece en el año 91. Lo que sí que es importante señalar con Marx es que lo que ocurre es que de cada crisis
el sistema capitalista sale con menores herramientas para solventar la siguiente. Dicho en otros términos, si de la crisis de los años 70 el sistema capitalista salió exportando a las generaciones futuras la solución a través del déficit público, exportando a las generaciones futuras la solución a través del deterioro medioambiental y exportando a los países del sur los problemas, siendo los rehenes del pago de la deuda, esos tres elementos hoy están invalidados. Y es también lo que va a explicar por qué la solución de la crisis ha regresado a Europa, porque esos tres ámbitos que funcionaron en los 70 hoy ya no funcionan. Al lado de la crisis de los sistemas capitalistas está la crisis de los estados nacionales. Una sola frase: los estados nacionales son demasiado grandes para solventar algunos problemas que se solventan mejores en ámbitos más pequeños, municipales o microrregionales, y los estados nacionales son demasiado pequeños para solventar algunos problemas que ya solamente se pueden resolver de forma global. El más evidente es los problemas vinculados al cambio climático, pero también problemas vinculados a migraciones, hambrunas, recursos escasos, desarrollos científicos, etc. Y por último, la última crisis es la crisis vinculada al pensamiento moderno, que igualmente la resumimos con cuatro grandes rasgos propios del pensamiento moderno que hoy están en cuestionamiento. El primero es la condición lineal del tiempo. El pensamiento moderno se ha caracterizado por esa expresión que está en la bandera de Brasil, orden e progreso, ¿no? Es decir, cómo la bandera de Brasil de alguna manera incorpora esa idea, que es una idea que está como en el disco duro, ¿no?, del pensamiento moderno, y es una idea lineal del tiempo. Siempre progresamos, siempre mejoramos, ¿no? Una idea que tiene hasta el propio Marx en su concepción de la filosofía de la historia. Segundo gran elemento, junto a esa condición lineal del tiempo, está el productivismo. El pensamiento moderno siempre ha pensado que más es mejor que menos. Tercer rasgo es el machismo. El pensamiento moderno siempre ha sido profundamente machista. Y el cuarto rasgo es el eurocentrismo. Siempre ha despreciado lo que llama Boaventura el epistemicidio, ¿no? Siempre ha despreciado otros pensamientos ajenos a la tradición occidental. Bien, estos cuatro elementos es evidente que están igualmente en crisis, es decir, no valen aunque sigan ahí. No terminan de marcharse, pero ya no tienen su validez. El eurocentrismo está cuestionado el machismo, está cuestionado de una manera brutal el productivismo, y está muy cuestionado, cómo no recordar a Walter Benjamin diciendo que toda obra de civilización es también una obra de barbarie, y por tanto esa idea lineal del tiempo no es cierto. Basta ver actualmente el estado actual del mundo para entender que las promesas de la Ilustración de libertad, igualdad y fraternidad están muy muy lejos de ser conseguidas. Hay una herramienta que estamos ofreciendo en el curso y que invitamos a los alumnos a que la hagan suya. Hablamos de la pérdida de los marcadores de certeza. Es decir, que en esta crisis, en estas transformaciones sociales, muy vinculados al desarrollo tecnológico, pero también a otros elementos, no hagamos simplificaciones, ¿no? Nuestras sociedades están sometidas, ya digo, a una crisis que es integral, ¿no? Y esa crisis integral produce la pérdida de marcadores de certeza. La idea de marcador de certeza es de Koselleck. Koselleck la utiliza para un elemento central, que es la muerte de Dios, que era el gran ordenador de nuestras sociedades, ¿no? Pero que nosotros la utilizamos para señalar otros elementos que balizaban, que ordenaban nuestras sociedades y que hoy ya no tienen esa función. Dejadnos señalar 4 o 5 marcadores de certeza que servían para ordenar nuestras sociedades y que hoy están ausentes. Y cuidado, es muy importante entender que cuando una sociedad pierde las pistas, está despistada, ¿no? La confusión de la época genera una enorme perplejidad, y no es extraño que en esta perplejidad social en la que estamos inmersos haya soluciones alternativas a las tradicionales, ¿no? Es decir, que hay que entender que las transformaciones políticas que están encima de la mesa tienen mucho que ver con elementos profundos que no hemos querido ver, pero que ya estaban señalados desde los años 70 por muchos autores, ¿no? Decía que vamos a señalar 4 o 5 marcadores de certeza que eran muy poderosos hace unos años, hace unas décadas, y que hoy han perdido su capacidad de influencia social. El primero es la muerte de Dios. Es indudable que la muerte de Dios, en la expresión de Nietzsche, implica que Dios deja de ser una explicación de los asuntos sociales.
Fijaos que es muy importante que os deis cuenta de que estamos insistiendo en términos gramscianos de que lo viejo no termina de marcharse. Es decir, que la muerte de Dios implica que Dios no tiene, en el ámbito europeo es mucho más evidente que en el ámbito latinoamericano, no tiene la misma fuerza, ¿no? Es decir, que hay presiones muy fuertes para que elementos que eran centrales para la doctrina, en este caso, por ejemplo, católica, no funcionen, ¿no? Pensemos en el divorcio, pensemos en el aborto, pensemos en las relaciones prematrimoniales, pensemos en una serie de asuntos que la Iglesia Católica tiene que ir poco a poco, asumiendo por el empoderamiento ciudadano de las mujeres, ¿no? Que no están dispuestas a asumir que ese patriarcado sancionado religiosamente y por tanto que no es dialogable puesto que viene de Dios, las convierte siempre en ciudadanas de segunda clase. La muerte de Dios implica que ya no hay un elemento moral que ordena nuestras sociedades, que pretende ser sustituido por la ley, pero como ya planteó algún autor como Habermas, la ley siempre es fría y por tanto la ley no incorpora ese elemento moral, ese elemento de sanción profunda que se incorpora a la ley cuando es de origen divino. Y por tanto hay un enfriamiento social donde hay una colonización de los elementos normativos, por ejemplo, por los elementos económicos. Dicho de una manera muy clara, hay muchas cosas que en un momento histórico quizá no las hubiéramos hecho por una cuestión moral y hoy no las hacemos por el temor a una multa o a un castigo económico de la administración. Al lado de la muerte de Dios, que deja como un agujero muy fuerte en la interpretación moral de nuestras sociedades, recordemos a Daniel Bell hablando de las contradicciones culturales del capitalismo e intentando achacar, ¿no?, a esa pérdida de valores los problemas de la sociedad capitalista. Tenemos que entender que otro elemento central, que entendemos que es nuclear, es la crisis del mundo del trabajo. El trabajo ha sido el ordenador de nuestras sociedades. De hecho, desde el derecho al trabajo emanaban el resto de los derechos sociales y la ordenación social. Hoy, por primera vez en la historia, el desarrollo tecnológico destruye empleo. Y al destruir empleo, rompe el orden social. ¿Por qué? Por algo que también dice Boaventura. A lo largo del siglo XIX nos incorporamos a la sociedad como trabajadores. La primera mitad del siglo XX lo hicimos como consumidores y ahora pretenden que nos incorporemos solamente como gente que desea consumir. Pero lo que es cierto es que hemos sido ciudadanos en tanto en cuanto éramos trabajadores. También por eso, ¿no?, las mujeres se han incorporado más tarde a los derechos de ciudadanía, puesto que trabajaban pero no estaban asalariadas, ¿no? Y por tanto ese no tener un empleo remunerado implicaba no ser concebidas como ciudadanas. La quiebra del mundo del trabajo va a implicar transformaciones profundas de nuestras sociedades, porque tienen que incorporar elementos como reparto del empleo, o tienen que preguntarse todas nuestras sociedades si el trabajo ya no es la garantía de ciudadanía. ¿Cuál es la garantía? Quizá una renta básica, pero si hace falta una renta básica universal, hay que replantear cuál es la trama impositiva, cuál es la trama redistributiva, qué ocurre con nuestro entramado económico. Un tercer elemento esencial, que ya lo plantearon algunos autores con mucha claridad, yo creo que uno de los mejores libros de Anthony Giddens sigue siendo Más allá de la derecha y la izquierda, un libro de los tardíos 80s, donde planteaba que el continuum derecha-izquierda se iba vaciando de contenido. Sabemos que casi siempre hay una petición de inocencia cuando alguien dice que no es ni de derechas ni de izquierdas, que es una manera de enmascarar, ¿no?, presupuestos autoritarios. Pero es muy difícil en términos analíticos clarificar qué significa hoy en día ser de izquierdas, sobre todo porque el hundimiento de la Unión Soviética ha traído consigo la pérdida, ¿no?, de cuál es el referente económico alternativo. Y tenemos que preguntarnos de que si la alternativa al modelo capitalista es una ausencia de alternativa al modelo capitalista, quizá conviene enfrentar con toda radicalidad esta ausencia de alternativas y entender que cosas que servían para la discusión en el siglo XX ya no van a servir en el siglo XXI. Ejemplos claros. En países que buscan o que han estado construyendo un modelo alternativo, como puede ser Cuba, las propias autoridades han entendido que el Estado es un pésimo gestor, por ejemplo, del agro, del campo, y que por tanto para tener alimentación es bastante relevante que haya
que haya propiedad privada, ¿no? En este caso de un medio de producción como es la tierra. Esto no implica que no haya también una lógica pública, incluso una lógica estatal en la gestión, ¿no?, de la alimentación, pero parece que ese discurso clásico de que había que estatalizar todos los medios de producción pues está dejando paso a otro tipo de reflexiones que tienen que estar definidas, porque es que en tanto en cuanto no se definan no hay un modelo alternativo. Lo veremos durante el curso que tampoco es necesario tener una alternativa cerrada ni al modelo de la democracia representativa ni al modelo de la economía capitalista, puesto que la exigencia de modelos cerrados alternativos puede ser una trampa conceptual para no buscar las alternativas. En otros términos, 400 años, 500 años, como dice Samir Amin, de sistema capitalista y 200 años de democracia representativa no se solventan con marcos teóricos, y por eso seguramente tanto en la economía como en la política vamos a tener que poner en marcha procesos de experimentación, y los procesos de experimentación no se van a caracterizar por responder a modelos cerrados, ¿no?, que tienen que funcionar en una suerte de lógica a todo o a nada, sino que van a ir probando esquinas para intentar lograr lo que es uno de los elementos centrales, lo adelantamos ya, de este curso, que es la noción de desbordar la autopista capitalista, desbordar la autopista de los estados nacionales y desbordar la autopista del pensamiento moderno. Y ya veremos cómo desbordar no es confrontar, no es asumir, no es negar, sino desbordar es utilizar su propio impulso para ir a lo que diría Hegel una Aufhebung, es decir, a un salto dialéctico superior respecto de la capacidad emancipatoria de ese nuevo lugar. Izquierda y derecha, que ha servido para ordenar el campo de la política, por tanto hemos visto que también es otro elemento que no funciona. Citemos uno último, ¿no?, otro marcador de certeza que ha organizado nuestras sociedades y que sigue a día de hoy estando ahí, pero con muchísima menos fuerza, que es la familia. La familia como un elemento de permanencia, como un elemento de organización social, con referencias, ya digo, de permanencia, hoy se ha roto, ¿no? Es decir, que la duración, si la duración de un trabajo en el mundo europeo ya no llega de media a los 2 años, debe estar, las últimas estadísticas que vi, en torno a año y medio de duración media, ¿no? 1 año y 6 meses, la duración media de un empleo en Europa. La duración de los matrimonios está un poquito más arriba, ¿no?, pero no mucho más, ¿no? Es decir, que la gente se casa tanto como se divorcia, y esa transformación del mundo de la familia nos obliga también a repensar, ¿no?, el campo de la política. Fijaos que todas estas transformaciones, toda esta pérdida de marcadores de certeza, toda esta transición paradigmática nos sitúa en una suerte de tierra de nadie, una suerte de tierra de nadie que sí que ha sido aprovechada para construir una nueva hegemonía, que es la hegemonía neoliberal. El siguiente punto que tenemos que clarificar es en qué consiste esa hegemonía neoliberal, cómo la podemos conceptualizar, cuál es su problematización, porque nombres que no sabemos bien qué significan no nos ayudan bien a entender la realidad política. Por tanto, como venimos diciendo desde el comienzo, hace falta un esfuerzo de conceptualización para poder saber de qué estamos hablando. Me gusta repetir una frase del filósofo y escritor Unamuno. La contamos la semana pasada, quiero recordar. Cuando un periodista le interrogó: ¿cree usted que existe Dios? Y él respondió: dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Porque a menudo utilizamos conceptos que no clarificamos y por tanto estamos condenados a no entendernos. Hablamos mucho de modelo neoliberal y no siempre entendemos bien qué significa, ¿no? El modelo neoliberal ya estaba planteado en los años 30, con la diferencia de que Hayek en los años 30 era minoritario. En el coloquio Walter Lippmann de los años 30, los neoliberales entienden que tienen que ser neo, porque si no están condenados a estar fuera de la realidad de nuestras sociedades. Lippmann, un liberal inteligente, se da cuenta de que el Estado ha empezado a intervenir en la economía, pensemos en el New Deal norteamericano, ha empezado a intervenir en la economía para evitar la guerra civil. Es decir, que si el Estado no interviene en la economía para redistribuir la renta y dar ciertas garantías para que los
seres humanos puedan ser ciudadanos y por tanto tener unas condiciones mínimas de vida, la tensión iba a conducir, ¿no?, a salidas violentas, revolucionarias o si había una correlación de fuerzas, pues eso, una guerra civil de un sangriento balance. Lippmann, a su vez, quiere convencer a sus colegas liberales de que el Estado hace falta para garantizar una sociedad mercantil basada crecientemente en los contratos y por tanto cada vez va a ser más relevante que el Estado garantice, ¿no?, la validez de esos contratos. Los neoliberales, y esto es muy importante entender, ya no van a luchar como en los liberales contra la monarquía absoluta, sino que los neoliberales van a señalar como su enemigo al Estado social. Esto lo deja muy claro el padre del neoliberalismo actual, que es Friedrich Hayek, en su Camino de servidumbre, donde va a señalar que el Estado social en Inglaterra, planteado por Lord Beveridge, es prácticamente idéntico. Él entiende que no igual a las camisas pardas, pero sí en su concepto al nazismo, ¿no? Entonces, que un tipo como Hayek equipare al nazismo con el Estado social, pensemos también en La sociedad abierta y sus enemigos de Popper, pensemos en toda esa conceptualización donde la exigencia de compromisos públicos a todos los ciudadanos es emparentado con cualquier forma de totalitarismo. Es decir, se va a señalar que un tipo como por supuesto Platón o Rousseau son los precursores, ¿no?, por ejemplo, de Lenin, ¿no?, y por supuesto del nazismo, ¿no?, en su perspectiva, aunque bien se van a olvidar constantemente de señalar cómo el modelo nazi o el modelo fascista eran modelos capitalistas y dejan de lado eso para construir solamente una crítica política cuyo emblema final va a ser Isaiah Berlin con su noción de libertad negativa. Es decir, que la única libertad que un liberal asume es la libertad de que no se inmiscuyan en tus cosas. Yo quiero ser libre, va a decir un liberal, para si quiero dormir debajo de un puente. Claro, por lo general los que dicen eso nunca duermen debajo de los puentes. En cambio, una libertad que me obliga a pagar impuestos es una libertad que me roba, es una libertad que me roba precisamente mi posibilidad de ser libre en esa lectura liberal. Decía, por tanto, que los neoliberales se van a diferenciar de los liberales en que su enemigo a batir son no los monarcas absolutos, sino los defensores del Estado social, y en segundo lugar, que a diferencia de los liberales van a hacer del Estado su herramienta principal. Esto es esencial entenderlo, porque el éxito de los neoliberales a partir de los años 70 va a ser posible primero haciéndose con el aparato del Estado. Esto es esencial entenderlo. Es decir, que el neoliberalismo empieza, podríamos ponerle esta fecha, aunque todas las fechas son arbitrarias, con el golpe de Estado contra el gobierno popular de Salvador Allende en Chile. No en vano, a quien va a llamar Pinochet para solventar la economía y hacer una economía alternativa a la desarrollista puesta en marcha por Allende con elementos moderados de socialismo, es decir, de nacionalización de algunos bienes y empresas, a quien van a llamar para sustituirlo va a ser a los Chicago Boys, ¿no?, la expresión del Instituto de Massachusetts, ¿no?, del MIT, donde va a trabajar Milton Friedman, que va a terminar yendo, igual que Hayek va a terminar reuniéndose con Pinochet igual, ¿no?, que lo va a hacer Milton Friedman. El hecho de que Pinochet llame, ¿no?, a Friedman para gestionar la economía chilena tiene que ver también con un elemento central, y es que en el año 73 no solamente es el golpe de Estado contra Salvador Allende, sino que el año 73 es el año donde se termina Bretton Woods. Es el año donde quiebran los acuerdos de lo que han llamado algunos autores la era del capitalismo organizado. Es decir, los acuerdos de Bretton Woods, que habían dado nacimiento a un Fondo Monetario Internacional que tenía una lógica de financiamiento, ¿no?, de los países, el Banco Mundial, que tenía una lógica inicial también diferente, van a cambiar a partir del año 73 y sobre todo se va a dejar la libre
flotación de las monedas se va a terminar la referenciación de una moneda nacional fija respecto del oro y del dólar y la obligación de intervenir de los bancos centrales, y va a ser sustituido por la ley de la oferta y la demanda. Va a empezar la economía de casino. El modelo neoliberal, que era una locura definida por los propios liberales en los años 30, empieza a construirse como un sentido común a partir de los años 70. Pero insisto, el modelo neoliberal nace en el 73 a la realidad política con Pinochet, cobra un impulso esencial con el nombramiento de Karol Wojtyła como Papa, Juan Pablo II, en lo que él va a llamar la cruzada anticomunista, que va a justificar la lucha contra la intervención del Estado en la economía. La excusa es la URSS, pero va a acompañar a toda la izquierda mundial. En el año 79 va a ser la elección de Margaret Thatcher, que va a tener una lucha denodada contra los sindicatos, como el último bastión frente al funcionamiento del libre mercado y la autorregulación mercantil. Al año siguiente va a ganar Ronald Reagan en el 80, en el 81 Helmut Kohl y en el 82, de una manera emblemática, Felipe González, es decir, un socialista va a ganar unas elecciones en un país como España y va a aplicar medidas de ajuste neoliberal. Es importante también señalar aquí que el modelo neoliberal afecta también a la idea de la gubernamentalidad en la expresión de Foucault. ¿Qué significa esto? Significa que el modelo neoliberal va a ir construyéndose como un nuevo sentido común. Tenéis las lecturas para que profundicéis. Os invitamos a que entendáis una dirección central. Y es que en los años 70, empieza en el año 71 con un trabajo de Klaus Offe, después posteriormente al año siguiente hay otro trabajo de Jürgen Habermas, se está estableciendo un análisis de la crisis de legitimidad de las sociedades capitalistas. Esta crisis de legitimidad señalaba a la imposibilidad de universalizar la democracia y el Estado social dentro de sociedades capitalistas. La propia crisis que va a zanjarse con la ruptura del acuerdo de Bretton Woods, ¿no?, y el fin del modelo keynesiano y la sustitución por el modelo neoliberal, en ese momento, cuando todavía no estaba perfilada la crisis central del modelo keynesiano y no estaba tampoco perfilado el triunfo del modelo neoliberal, se habla de una crisis de legitimidad, que lo que está señalando es que los gobiernos están perdiendo su condición de ser hegemónicos, porque no van a recibir obediencia ciudadana, porque ya no van a ser legítimos al tener incapacidad, al no recaudar impuestos para hacer redistribución de renta y, por tanto, hacer de los estados sociales la clave de bóveda de la obediencia política en los sistemas occidentales. La conclusión es que esta crisis de legitimidad, que señalaba a la necesidad de superar el modelo, se presuponía desde posiciones socialistas, va a ser solventado desde posiciones neoliberales. Quizá uno de los principales éxitos del modelo neoliberal fue transformar la crisis de legitimidad en crisis de un concepto nuevo, en crisis de gobernabilidad. Samuel Huntington, lo vamos a ver en el siguiente módulo, en su informe a la trilateral llamado La crisis de las democracias, publicado en el año 75, ahí va a señalar que la crisis no es de legitimidad y por tanto no es de los gobernantes, sino que es una crisis de gobernabilidad porque la gente está haciendo unas demandas excesivas a los estados. Y esas demandas excesivas están consiguiendo algo que él ya había señalado en el año 68 como la línea roja que no se podía traspasar. Y es que las demandas ciudadanas superasen el nivel de institucionalidad existente. Es decir, que nunca la presión popular debiera romper el valladar, el límite señalado por las instituciones vigentes. Por tanto, al transformar la crisis de legitimidad en crisis de gobernabilidad, a quien se estaba achacando la culpa de los problemas era a una ciudadanía que, como se dice ahora en el ámbito europeo, había vivido por encima de sus posibilidades y estaba exigiendo elementos que no podían ser financiados. La cuestión es que la crisis de gobernabilidad fue presentada de tal manera que estaba abocada a construirse en el nuevo sentido común.
Ya en el mayo del 68 en Estados Unidos, Lewis Powell había señalado que la única manera de sustituir el modelo welfarista, el modelo de bienestar, este modelo basado en la intervención del Estado en la economía para desmercantilizar ámbitos de la vida común, sanidad, educación, ocio, pensiones, desempleo. Le digo, este elemento central, decía Lewis Powell, un juez que luego iba a ser elevado a juez del Tribunal Supremo por Nixon, dijo que había que convertirlo en un nuevo sentido común contrario. Y por eso Lewis Powell va a decir, si seguimos jugando con la lógica del estado de bienestar, estamos condenados nosotros los republicanos a perder las elecciones. Y por tanto él lo que plantea es cambiar el frame, el marco, pensar de manera diferente. Y es entonces cuando va a plantear Lewis Powell invertir en universidades, revistas, medios de comunicación, Hollywood, para construir un nuevo marco. Ese nuevo marco, 10 años después, iba a zanjarse con el triunfo del nuevo contrato por América, un New Deal de Reagan, que lo que planteaba era la superación de ese modelo de estado del bienestar y el advenimiento de la sociedad neoliberal. Dos últimos datos. La sociedad neoliberal debemos entenderla como un nuevo sentido común que se puede resumir con una idea central que expresaba Foucault. La sociedad neoliberal es una sociedad donde nos convertimos en empresarios de nosotros mismos. Es decir, somos individuos en competición con los demás individuos. Y el segundo elemento importante de esta sociedad neoliberal es que en este estar en la sociedad nos convertimos en mercancías con las cuales tenemos que vivir y respecto de las cuales tenemos que invertir. El ser humano tiene que invertir en sí mismo. Si somos una mercancía que tiene que ser rentable hacia afuera, tenemos que invertir en estar estéticamente de acuerdo con el patrón en cada momento. Tenemos que invertir en conocimiento para poder vender nuestra mano de obra más cara en, fíjense en la expresión, mercado de trabajo, es decir, lo laboral se convierte en un mercado. Debemos tener unas relaciones que nos permitan igualmente ser rentables. Debemos vivir nuestra vida en virtud no de profundización ni de tener sentido, sino que tenemos que vivir la vida como una inversión para el futuro. La sociedad neoliberal lo resumió Polanyi con mucha riqueza. Karl Polanyi dijo que una sociedad sometida a la economía capitalista terminaba convertido en un zoco. En su expresión, la economía de mercado constituye una sociedad de mercado. Si me permitís brevemente, en el esquema con el que trabajamos de Estado, mercado y sociedad, lo que vemos es que el modelo keynesiano lo que hizo fue desmercantilizar muchos elementos. Sacó del mercado elementos para brindarlos a través del Estado. Y lo que hace la sociedad neoliberal es devolver otra vez al mercado algunos elementos, de manera que la sociedad ya no recibe elementos del Estado. El problema es que al remercantilizar la vida económica, esto termina afectando a la sociedad. ¿Cómo? Si estamos compitiendo por los mismos puestos, si estamos compitiendo por las mejores notas universitarias, si estamos compitiendo en una sociedad donde si no eres rentable, no tienes un espacio, estamos trasladando a la vida sociedad la propia competición del mercado. Si el orden social se guía por la compra y la venta de mercancías, no queda espacio para una vida social donde los mercaderes no estén todo el día en el templo. Si los domingos, por poner un ejemplo, que eran días también entregados con la excusa religiosa a la construcción de sociabilidad, hoy son días laborables igual, donde abren los comercios, donde la gente hace sus compras, estamos trasladando la imposibilidad de construir en la sociedad elementos ajenos a la lógica mercantil. Al final, lo que nos encontramos es que la economía de mercado termina construyendo una sociedad de mercado con una diferenciación.
y es que esta lucha reglada, que ya señaló Carl Schmitt en los años 30, esta lucha reglada del sistema capitalista, en la sociedad se va a convertir en una lucha imposible de regular, que va a terminar construyendo fórmulas, de una manera u otra, de guerra civil. De hecho, esa expulsión de la ciudadanía de partes importantes de los habitantes de nuestras ciudades es una suerte de guerra civil silenciosa, que hace cierto el axioma de Polanyi de que la economía de mercado ha construido una sociedad de mercado donde hay una parte importante de la ciudadanía que no tiene un espacio. Fijaos que hemos estado planteando que seguramente el informe a la trilateral de Huntington, Crozier y Watanuki es un informe que le encargan en el 73 y lo entregan en el 75. Ese informe seguramente es el programa de máximos del modelo neoliberal. Tenéis en la lectura, hemos puesto 15 puntos, ¿no?, de ese programa de la trilateral, que se resume en la idea de que hay un exceso de democracia. Es decir, que el planteamiento central es que ellos entienden que hay un exceso de democracia. Ellos señalan 6 grandes puntos, que los tenéis en el artículo del Gobierno de las Palabras y que os invitamos a mirar con detenimiento. El primero es la reducción del Estado en nombre de su eficiencia. Es decir, esto es la idea de que el Estado mínimo va a ser más eficiente y que una vez más logran una idea central del modelo neoliberal, que es separar la economía de la política, es decir, presuponer que el mercado se va a autorregular. El segundo planteamiento es la tecnificación de la política, es decir, que los aparatos partidistas se tienen que convertir en elementos técnicos y no ideológicos, al servicio de la gestión de unos estados que han complejizado y complicado su gestión. Es decir, lo han complejizado, cada vez hay más departamentos en los estados y eso hace más complicada la gestión de lo político y por tanto le entregamos la política a los técnicos, algo que habíamos visto en la lectura de Santos y Abricher. El tercer elemento central del informe de la trilateral está en el corazón de lo que estamos discutiendo en este seminario, que es el control de los medios de comunicación. Porque el control de los medios de comunicación va a implicar indirectamente también el control del conocimiento académico. Y ese control del conocimiento académico y de los medios de comunicación va a ser uno de los elementos centrales en hacer hegemónica una concepción de la democracia vacía de cualquier tipo de sustancia. Por ejemplo, de sustancia vinculada al propio nombre de la democracia, demos, pueblo, y kratos, poder, democracia, el poder del pueblo. El cuarto elemento importante tiene que ver con la incapacitación intelectual de los sectores populares. En este informe plantea que las universidades tienen que vaciarse de pueblo crítico y consciente, una lectura muy latinoamericana de cómo desde las universidades habían venido siempre impulsos muy fuertes de transformación social. Un penúltimo punto era el freno a la democracia económica. Parece mentira que hace apenas 20 años se hablase en muchos lugares de Europa y del mundo de democracia económica, de autogestión de los trabajadores en las empresas, cosa que hoy parece que es de ciencia ficción, lo cual demuestra cómo este programa de máximos del neoliberalismo expresado en las propuestas de la trilateral ha tenido absoluto éxito. 2 décadas largas, casi 3 décadas después, ¿no? 3 décadas ya después. No más, 4 décadas después, ¿no? Y por último, el último elemento de la trilateral hace referencia a un control administrativo, ideológico y militar de la democracia. Es decir, que esta idea de que hay un exceso de democracia implica que puede ser controlada incluso militarmente. Terminamos el módulo. Hemos señalado aquí, tenéis en el programa los puntos que habíamos señalado hasta 14 y hemos analizado en esta primera parte los 9 primeros. Hemos señalado el momento de crisis, lo viejo que no termina de marcharse y lo nuevo que no termina de llegar, la crisis de las 3 autopistas. Hemos señalado los hitos, lo vimos la semana pasada, de cómo en la reflexión politológica se ha ido vaciando lo que significa la democracia. Hemos visto también cómo hay una derrota histórica del socialismo
al no tener un modelo alternativo y terminar abrazando en lo político el liberalismo político, es decir, la lucha electoral como el corazón de la lucha política, y el liberalismo económico, es decir, asumir el sistema capitalista sin necesidad de superarlo, sino simplemente con la solución de sus excesos, lo que implica, ya digo, la desaparición del socialismo como una alternativa real al modelo capitalista. Hemos señalado también la llamada cartelización de los partidos políticos, es decir, cómo los partidos políticos se ponen al servicio de la lógica neoliberal y al final van ocupando lo que se llama el lugar del centro político. ¿Por qué? ¿Porque el centro tiene algún tipo de significado político? No, porque el centro es el lugar del no conflicto. Es decir, que los partidos políticos se van agolpando en el centro porque el centro es donde menos molestas. Ser de centro es no tener grandes decisiones sobre nada, y cuanto menos tienes decidido, menos molestas a las decisiones de la gente. Por tanto, la lógica electoral va empujando a los partidos hacia el centro porque lo que buscan es maximizar sus votos, y para maximizar tus votos lo que tienes que hacer es no molestar. Fíjense ustedes que este juego perverso es el que va a construir el sistema bipartidista. Todos los partidos se agolpan en el centro. Hay dos grandes partidos que van a monopolizar el sentido de el centro izquierda y el centro derecha, y al final van a limitar la democracia a la alternancia entre esas dos lógicas muy similares, que no dejan de ser lógicas idénticas, sino matices apenas, ¿no?, de esa misma lógica centrista. Hemos señalado igualmente el vaciamiento del Ejecutivo, el vaciamiento del Parlamento y el reforzamiento del Ejecutivo. Hemos señalado también el papel de los medios de comunicación, que se convierten en empresas de medios de comunicación como una lógica central del modelo neoliberal. Hemos visto también que la lucha, es decir, esta desmercantilización, ¿no?, y esta remercantilización de lo anteriormente desmercantilizado, golpea directamente a los sindicatos. Hemos señalado cómo Margaret Thatcher tuvo su primera gran lucha para poder poner en marcha el modelo neoliberal, una lucha contra los sindicatos de mineros. Y ella era consciente de que ganar la lucha contra los mineros era romper la columna vertebral al principal bastión de la alternativa al modelo neoliberal, una vez que habían tirado la toalla a los partidos socialistas, que eran los sindicatos. Hemos visto igualmente cómo ha habido una evolución, lo veremos más adelante porque es complejo, es lo que Bob Jessop llama el paso del welfare state al workfare state, que significa simplemente que el Estado, en vez de reforzar a la ciudadanía, por ejemplo, recibiendo impuestos de las empresas para redistribuirlo a la ciudadanía en forma de bienes comunes, sean educación, sanidad, etcétera, como en el welfare state lo que va a hacer el Estado es volver a empoderar a las empresas, golpeando a la sociedad, aumentando la jornada laboral, reduciendo las prestaciones sociales, rebajando los salarios para garantizar la competitividad de las empresas, que es uno de los elementos centrales de este cambio del papel del Estado. Hemos señalado, como ya he dicho también, el papel de los Bad Godesberg, es decir, como todos los partidos socialistas, a partir del ejemplo de esta ciudad alemana de Bad Godesberg, donde en el año 59 el Sozialistische Partei Deutschland, ¿no?, el SPD alemán, renunció al marxismo, y cómo eso se convirtió en una clave, ¿no?, del funcionamiento de todos los partidos socialdemócratas, ¿no?, el reducir su ideología a elementos más o menos huecos, toda vez que tú has renunciado a tu historial de análisis marxista y por tanto te quedas sin herramientas para analizar el sistema capitalista, y lo único que puedes hacer es criticar los excesos del sistema capitalista, que es al fin y al cabo lo que terminó haciendo, ¿no?, la socialdemocracia. Y por último planteamos al mismo tiempo como si en la construcción del modelo liberal se había hecho una división de poderes para garantizar, ¿no?, frente a ese poder omnímodo de las monarquías absolutas, la posibilidad de la justicia. Hoy el modelo neoliberal tenía que revertir eso, y eso lo logra creando lo que ha llamado algún autor la justicia penal
del amigo y del enemigo, es decir, cómo la justicia se convierte en una justicia de parte. Desaparecen los elementos centrales del derecho liberal, pues el juez natural, el universalismo de las leyes, la garantía de independencia de los jueces. Todos esos elementos van vaciándose y se va construyendo una justicia que lo que haga es generar amenaza y miedo en quien quiera superar el sistema y que va justificando el statu quo que va sembrando el neoliberalismo. No en vano, Ferrajoli ha hablado de la desconstitucionalización de las constituciones de posguerra, es decir, cómo en expresión del jefe de la patronal francesa había que sacar de la Constitución francesa todo lo que el Consejo Nacional de la Resistencia había colocado dentro, todos esos artículos frutos de las luchas, ¿no?, de la ciudadanía democrática, sobre todo de izquierda, contra el fascismo, y que al final, con su derrota, se tradujo en todo el Estado social que funcionó en Europa del año 45 al año 75 y que fue trasladada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 de Naciones Unidas. Todos los elementos que venimos insistiendo se han traducido en el corazón de este curso, es decir, como todos estos elementos van a acompañar a la desustancialización de la democracia, es decir, como todos estos elementos lo que han ido haciendo es vaciando de contenido la idea de democracia. Si durante los últimos 50 años la democracia incorporaba todos estos elementos que ahora estamos perdiendo, su pérdida pasa a ser leído como algo que ocurrió, como un hecho natural, y por tanto que la democracia hoy ha abandonado, y ese es el corazón de la discusión, ha abandonado el conflicto. La idea de gobernabilidad lo que venía a establecer era que es posible gobernar sin conflicto. Si hay un problema de gobernabilidad porque hay un exceso de democracia, es que hay alguien que está excediéndose en sus demandas. Por tanto, hay que retomar las demandas a un nivel que se entiende de sentido común. Y ese nivel de demandas de sentido común implicaría que no hay conflictos. El modelo neoliberal necesita, para estar justificado en la cabeza de los ciudadanos, necesita que los ciudadanos no piensen que es posible una alternativa y que los ciudadanos no se les pase por la cabeza que a través del conflicto pueden poner en marcha sociedades alternativas. No en vano, cuando la gobernabilidad deja de tener esa fuerza porque se aplica la gobernabilidad en América Latina con dictaduras militares, va a dejar paso a la versión soft, a la versión light, a la versión moderada de la gobernabilidad, que es la gobernanza. Y la gobernanza no es sino la posibilidad de la gestión de los asuntos políticos sin necesidad de conflicto. Al final Fukuyama tenía razón y se había terminado la historia en términos hegelianos porque ya no había razones para el conflicto, pero esto es mentira. Forma parte del discurso que estamos intentando develar, porque claro que existían conflictos, claro que había presiones ciudadanas en otra dirección, claro que había quejas de los perdedores de este modelo que nombraban la realidad para que al nombrarla existiera. No en vano el modelo neoliberal ha intentado siempre ocultar todas estas transformaciones. Insistimos, si el modelo neoliberal, como dijo Stiglitz, ha tenido éxito, ha sido por su capacidad de eliminar nuestra posibilidad de pensar en alternativas. Y un elemento central ha sido convencernos de que la democracia era precisamente lo que ellos decían que era la democracia, es decir, un mero procedimiento sujeto a fórmulas de consenso y donde el conflicto, que es muy al contrario la esencia de lo político, desaparecía. La semana que viene seguimos andando en estos elementos.